Hola, soy Martín Cabrera y hoy estamos aquí con Daniel Carreiro y vamos a conversar sobre la producción de diferentes servicios que son típicamente considerados estatales, ¿no? Como la educación, la justicia o la seguridad, y cómo se pueden producir de forma privada y no estatal, libre. Pues muchas gracias por la invitación y esa es una de las cuestiones pues así importantes cuando se habla sobre el anarcocapitalismo, por ejemplo, cuando se intenta defender la necesidad del Estado. Una de las respuestas que suele dar la gente siempre es que hay determinados bienes y servicios que tienen que ser provistos necesariamente por el Estado y si el Estado no los provee, entonces nadie lo hará. Muchas veces se utilizan, por ejemplo, argumentos como los de los bienes públicos para decir que esto es necesario, pero otras veces se utiliza también para argumentos que no, bienes que no entran específicamente dentro de los bienes públicos, porque la educación, pues, posiblemente se podría considerar como un bien que no entra dentro de la consideración o definición clásica de bienes públicos. Sin embargo, eh, también se plantea la idea de que la anarquía es imposible, pero hay una gran incomprensión sobre a qué nos estamos refiriendo, por ejemplo, algunos pensadores libertarios o paleolibertarios sobre cuando hablamos de anarquía. La gente tiende a pensar que anarquía se refiere a desorden, a que haya pues caos en las calles y muertes y conflicto. Sin embargo, anarquía, desde un punto de vista pues puramente, si lo reducimos estrictamente a una definición política, se puede referir a la ausencia de un monopolio de la fuerza física en un determinado territorio que vendría siendo un Estado. Entonces, no estamos hablando de desorden, solo estamos hablando de ver si es posible producir orden de formas alternativas a las estatales. Y en eso, pues la provisión de servicios como la educación o la justicia o la seguridad son temas fundamentales y yo creo que hay ejemplos que se pueden, y también argumentos teóricos que se pueden utilizar para fundamentar la justificación de que esto es así. Bueno, sí, incluso uno de los primeros anarquistas, que es Proudhon, incluso si no nos suele gustar mucho a los anarcocapitalistas, pero menciona que la libertad es la madre y no la hija del orden, ¿no? Y que en libertad de la anarquía, hay un orden, Hoppe lo llamaría orden natural, ¿verdad? Un verdadero orden que de hecho es destruido cuando interviene el Estado, un monopolio de la fuerza y de la violencia. Entonces, creo que podríamos empezar hablando del tema de la educación y todo eso, y luego incluso podríamos mencionar el tema muy interesante que mencionaste de esta justificación de la justicia y la seguridad a través de la idea de los bienes públicos, Ujú. ¿no? Y cómo se puede responder a eso, ¿verdad? Pero podríamos empezar con el tema de la educación, porque mucha gente realmente lo que dice es que no podría acceder a la educación los pobres, o que tiene que el Estado garantizar un nivel educativo, o que si las instituciones privadas se cargaran, no puedes ver que sea educación de calidad o lo que sea. Entonces, Ujú. Bueno, pues la idea de la educación como uno de los aspectos o pilares fundamentales de la necesidad del Estado, que muchas veces pues, está relacionado también con la idea del estado de bienestar que debe ofrecer pues, salud pública y pensiones, y pues este tipo de servicios orientados a satisfacer las necesidades de las personas es una de las principales justificaciones y desde mi punto de vista viene siendo también una justificación bastante, eh, pues muy poco sólida. Eh, Primero, ¿cómo aparecieron todos estos bienes o provisión pública de servicios? ¿Se hizo para que la gente pues, fuese culta, estuviese sana, fuese autónoma, fuese independiente o se hizo con otros propósitos? El origen del estado del bienestar, por ejemplo, se puede remontar, hay muchas pues, posibles antecedentes, pero se puede remontar a las políticas implantadas por Bismarck en la Prusia del siglo XIX, entre las que se encontraba, por ejemplo, la idea de las pensiones públicas. Y hay una carta muy reveladora en la que Bismarck reconoce cuál es el objetivo de estas pensiones públicas. Están hechas para hacer a los trabajadores dependientes del Estado, es decir, para evitar que se rebelen o para evitar, en esa época había pues problemas con el socialismo, entonces era básicamente para, si la pensión del trabajador va a depender del Estado, va a ser mucho más reacio a enfrentarse contra determinadas decisiones estatales. Eso se puede comprobar, por ejemplo, en la actualidad, como las pensiones públicas son una forma de atrapar a las personas, porque si tu pensión depende necesariamente del Estado, entonces tú vas a estar tremendamente interesado en que esas pensiones se mantengan y entonces que haya más intervenciones estatales para evitar que en tu vejez
pues no tengas capacidad para sostenerte. Entonces, la idea fundamental de las intervenciones estatales es que están orientadas a destruir la autonomía de las personas y las asociaciones intermedias que antes realizaban múltiples funciones. En el caso de la educación, por ejemplo, la principal institución intermedia que realiza las mayores funciones de educación es la familia. Y eso sigue siendo ahora, incluso con todos los problemas que existen. En la familia es donde se aprenden las primeras principios morales y también la forma de comportarse y la mayor parte de los conocimientos que obtenemos o que necesitamos a lo largo de la vida. No los conocimientos especializados, por ejemplo, que realizaremos en un trabajo, aunque eso también se puede dar, pero me estoy refiriendo sobre todo a la mayor parte de los conocimientos generales que nos permiten operar en sociedad. De hecho, Chesterton decía que la familia era tan importante porque es donde aprendemos a vivir en sociedad. La familia no la escogemos y eso es muy importante y muy necesario. No escogemos cómo van a ser las personas con las que vamos a tener relaciones de sangre, lo que quiere decir que muchas de esas personas van a ser diferentes a nosotros y por lo tanto tenemos que empezar a aprender a relacionarnos con personas que no son exactamente como nosotros. Es muy diferente de la amistad, donde la gente suele escoger amigos pues, que comparten muchas características en común. Y la amistad es importante, pero si no tienes la familia, pues tampoco tendrías esa función fundamental. Y esa es una función de educación muy importante. Lo que pasa es que ahora mismo, cuando hablamos de educación, exclusivamente nos referimos como a educación formal. Ahora bien, la educación formal es fundamental para, solo la podría realizar el Estado. Eso también es históricamente incorrecto. Por ejemplo, la mayor parte de la educación se realizaba, por ejemplo, a través en los oficios, en la Europa medieval, a través de la relación entre un maestro y un aprendiz, básicamente como si fuera en la Guerra de las Galaxias. Entonces tienes un maestro que sabe realizar el oficio y un joven que va a aprender del maestro y que está trabajando y muchas veces pues también tienen una relación cuasi familiar, como si fuera una especie de hijo adoptivo y van aprendiendo las reglas del oficio. Entonces, ahí también hay una forma de educación muy importante. En la actualidad incluso ocurre eso también en cierta medida, en el sentido de que los conocimientos, la mayoría de los conocimientos que obtiene, que necesita la gente para un trabajo específico, los obtiene en el propio puesto de trabajo. No en la universidad, por ejemplo. En la universidad puedes aprender cuestiones generales, que son muy importantes, pero después no vas a tener un trabajo tan específico que hayas aprendido todas esas características en la universidad. Entonces, muchas de las cosas las aprendes haciendo el propio trabajo y con la gente que sabe hacer el trabajo y que te está enseñando. Eso también es una manera informal de aprender. Y por otro lado, también podemos decir, tenemos muchos argumentos, por ejemplo, Arthur Sheldon, un libro que se llama Capitalismo, en un capítulo que era Caballos al galope, habla de la educación en el siglo XIX en el Reino Unido. Antes del informe Beveridge, que fue el informe que dio lugar luego a la creación del Estado de Bienestar en el Reino Unido y que pues, nacionalizó los servicios de salud y también había pues, nacionalización de servicios educativos. Y él decía que antes de que se produjese esa nacionalización, surgieron múltiples escuelas a través de cooperativas pagadas por los propios trabajadores para educar a sus hijos y funcionaban muy bien. Y en estas escuelas los padres podían decidir a qué maestros contratar, qué tipo de educación iban a recibir sus hijos, cuáles iban a ser las condiciones y había unos determinados precios. Entonces era una forma de cooperación entre un servicio comunitario, porque era una especie de cooperativa, pero era también un servicio provisto por el mercado, porque había precios y se pagaban salarios. Entonces, ahí tenemos también un ejemplo histórico muy importante sobre cómo puede aparecer un mercado que funcione bien a través, y no solo para gente con muchos recursos, para servicios de educación. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí es la idea de los currículums. Es decir, la cosa más importante que proporciona la educación pública obligatoria es el control del currículum, de lo que se va a enseñar y de lo que se van a aprender los alumnos. Y eso tampoco es una cosa casual, que es lo que estudian los alumnos en las escuelas públicas. Pues la geografía estatal, la historia estatal o básicamente cuáles son las necesidades del Estado. El Estado es fundamental para proporcionar este o aquel servicio y tenemos que pues, pagar impuestos y ser buenos ciudadanos.
Es decir, es una forma de adoctrinamiento de la población o cosas todavía peores dependiendo de las modas del momento. Como por ejemplo, ahora está de moda la filosofía woke, en Estados Unidos sobre todo, pero también en países de Europa y en otras partes del mundo, pues eso también es una forma de control de las ideas de las personas. Cuanto más jóvenes puedes atraparlos, pues mejor. Y eso también erosiona las asociaciones intermedias y divide a las familias y promueve la dependencia del Estado y la falta de autonomía. Claro. Creo que el simple hecho de que la educación sea, bueno, uniforme para todo el mundo, pero además que sea obligatoria, ya es separar durante muchísimo tiempo a los niños de sus familias y todo eso. Y eso ya erosiona mucho la educación que se le puede dar al niño en su propia familia, la educación en principios morales y todo eso. Y luego también se suele meter esta educación sus propios principios morales, que al final también uno de los objetivos fue uniformizar a la población para que acepten ser controlados por un solo Estado, ¿no? Porque hay más problemas cuando hay diferentes culturas, con diferentes idiomas y todo eso, bajo un mismo estado, hay más probabilidad de que se rebelen, ¿no? Y con lo de Bismarck, incluso creo que habían hasta trampas, ¿no? Con eso, cuando habla de que iba a haber una seguridad social, eso ya erosiona un poco la familia, porque ya es el Estado el que me va a mantener, entonces ya no necesito todos estos lazos familiares. Pero además había una trampa de que, si mal no estoy, la edad de jubilación prácticamente nadie llegaba en aquella época, entonces Claro. no era un problema, ¿no? Dijo, el Estado te va a pagar tu pensión cuando llegues a la edad de jubilación, pero el 5% de la población, bueno, no tengo el número exacto, pero muy poca gente llegaba ahí. Entonces, ahora ese sistema ya es un problema mucho más grande porque ya tenemos a la mayoría de gente llegando a esa edad, ¿no? Correcto, como muchas de las cosas que dijiste son profundamente importantes. Por ejemplo, lo de la idea esa de tener a los niños tanto tiempo fuera de las relaciones familiares y metidos allí en las escuelas. Y el otro día también hablando con Marisa, pues le decía que una cosa que, y algún pensador de izquierdas destacó, es que las escuelas se parecen en gran medida, las escuelas públicas, a las cárceles. Están construidas de una forma muy similar. Aquí, por ejemplo, los alumnos van en sus autobuses amarillos que son muy parecidos a los que donde van los presos, donde se envían a los presos a las cárceles, y las escuelas están creadas así como una especie de pabellón donde que tiene a lo mejor un patio y con celdas que serían las aulas y con la rehabilitación social, que es lo de enseñar a los niños. Y además se organizan burocrática y homogéneamente. Los niños se ponen, dependiendo del año que tengan, van todos en el mismo curso, lo cual es una cosa absurda, porque no todos los niños van a evolucionar o madurar de la misma forma, porque por tener la misma edad van a tener todos que estar en el mismo sitio. Y también provoca un problema bastante importante. Por ejemplo, cuando tú tienes en barrios o tradicionalmente, yo me acuerdo por eso, por ejemplo, en mi vida cotidiana, las amistades entre los niños que se conocen en un barrio no son entre los que tienen exactamente el mismo año. Es decir, muchas veces hay niños mayores y niños más pequeños, y los mayores pues sirven también como una forma de maestros de los más pequeños y a la vez los cuidan o los protegen. Sin embargo, los colegios, que es donde aparece lo del bullying, por ejemplo, es decir, donde aparecen, es muy parecido también a las cárceles, donde se utiliza la idea de pues, el dominio a través de la fuerza, a través de la intimidación. Los más mayores pues van a oprimir o amenazar a los más pequeños. Entonces, más que una forma de enseñar a comportarse en sociedad, a veces es lo contrario. No quiere decir que esto ocurra en todas las clases ni en todos los colegios, eso no sería correcto, pero es verdad también que es un problema que existe en algunos de ellos. Y por otro lado, de las cosas que decías con lo de Bismarck, también es verdad, era un truco que estaba hecho para engañar a la población. Como no iba a haber problema, porque el problema con lo de la idea de las pensiones públicas es que cuando uno está pagando las pensiones, no hay en España por allí, no sé si aquí lo hace, lo de poner el dinero en un cerdito, que es una hucha, se le llama, que tiene así como una ranura y pones allí y se le enseña a los niños la virtud de ahorrar y pones allí, bueno, pues para las pensiones públicas no hay aquí cómo lo llaman, cocho. Alcancía. Alcan, al, Alcancía. Alcancía. Sí. Pues no hay alcancía esa, no hay un lugar donde pones el dinero que estás metiendo en las pensiones, sino que ese dinero inmediatamente se gasta. Por ejemplo, incluso en España, por ejemplo, el Fondo de Seguridad, el Fondo de Pensiones,
se invierte en deuda pública. ¿Pero qué deuda pública? La deuda pública española. Claro. Es decir, que con ese dinero el Estado emite deuda pública, que es para gastar básicamente para bienes y servicios. Y después, ¿cómo se pagan las pensiones de los que se están jubilando? Pues con el dinero que están metiendo los trabajadores nuevos. Entonces, básicamente es una forma completa y absoluta de engaño. Y si, de hecho, mi maestro Bastos también dice que realmente no es que las pensiones no corren peligro alguno de caer, porque son un impuesto. Entonces lo que va a ocurrir es que se van a modificar cuando hay este problema por el crecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, lo que ocurre es que se modifican las condiciones, porque no es un seguro. Entonces, o bien se incrementa la edad de jubilación, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en los últimos años en los países europeos, o bien se reduce la cantidad de la prestación, o bien se incrementa lo que va a ser pues, a pedir a cada uno de los que están pagando, o bien todas a la vez. Entonces es un sistema que puede durar en el tiempo precisamente porque los estados pueden modificar las condiciones en cuanto quieran. Al final, creo que otra cosa importante con el tema de la educación al final es que incluso se ve mucho ahora que mucha de la gente que va a las universidades sale a trabajar en cosas para los que no necesitó ni siquiera ir a la universidad, ¿no? Que podría haber estado desde antes produciendo o capacitándose para lo que efectivamente va a ejercer luego, pero como hay también un intento de acceso uniforme, porque al final las universidades se sigue uniformizando a la gente y se le sigue adoctrinando las mismas ideas, ¿verdad? Entonces hay un intento de un acceso igualitario a las universidades para que al final mucha gente salga a hacer cosas para las que realmente lo que hizo fue perder su tiempo durante varios años. Totalmente de acuerdo. No quiero decir que todas las universidades sean inútiles, porque sería Sí. pues falso, Y pero no sí, para todos. y no para todos, y hay muchas, pues habría que analizar caso por caso, pero de forma general creo que tienes razón. Y un problema, por ejemplo, eso está relacionado también con la cuestión del credencialismo. Es decir, la idea de que tienes que tener un título determinado para ejercer una cierta profesión. Y si no tienes ese título, pues entonces tus posibilidades de acceso al mercado laboral se ven claramente restringidas. De esa forma, lo que se convierte, lo que consigues básicamente con la educación, no es la educación en sí, sino el título. El título es lo que te permite luego acceder al mercado laboral y eso es por lo que estás pagando. Y eso es una forma también pues, de reducir la oferta de trabajo para incrementar el precio o incrementar el salario. Entonces evitas también la competencia de otros pues, trabajadores indeseados. Eso lo hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos se ve, no solo en Estados Unidos, en otros lugares se ve, pero en Estados Unidos a mí me llama la atención cómo eso, combinado con otras cuestiones culturales, puede dar lugar a lo que algunos llaman ahora la crisis de competencia. Es decir, el objetivo es simplemente sacar el título, no aprender a realizar una determinada actuación y luego hay ciertas ideas que son las que se consideran como pues aceptables o las que van a hacer que a lo mejor tengas opciones de subir en la escala social, pero eso está combinado con ideas que no funcionan, que son incorrectas. Entonces, cuando tienes que realizar el trabajo y que el trabajo funcione, no acaba funcionando, acaba por no funcionar. Eso es, por ejemplo, con lo que ocurre también con las políticas de diversidad, las políticas en las que se intenta pues, promover a un grupo específico de personas por unas características pues, étnicas o de género concretas. Y ahí lo que estás produciendo es, por ejemplo, no sé si sabes o si pues, los espectadores recuerdan el ejemplo del submarino este que estaba explorando, era un millonario hace un par de años y que pues Implosionó. correcto por la presión y luego dijeron que los trabajadores e ingenieros que tenían estaban básicamente contratados siguiendo la idea de las políticas de la diversidad, no por su cualificación concreta. Entonces eso sería un ejemplo letal y muy significativo de esa idea de la crisis de la competencia, pero yo lo relaciono también, por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos Sí. y lo relaciono también con eso. Muchos videojuegos que se originaron y fueron muy buenos hace 20 años o 10 años, pero que fueron creados por una generación diferente de desarrolladores y que luego son sustituidos poco a poco por otros, se degradan completamente, su calidad desaparece. Y eso está relacionado también pues, con estas ideas de que cada vez salir simplemente de la universidad teniendo el título no garantiza que vayas a ser capaz de hacer las cosas. Ya. Y muchas veces la gente que no salió de la universidad está más capacitada
para Ujú. esos trabajos, cuando se forman por ellos mismos en lo que tienen que realmente formarse, al final es Sí, sí, también. Es mucho que más. realmente si uno sabe hacer, lo que importa es que uno sepa hacer la cosa, desde mi punto de vista, no el Sí. título que tenga. Si tienes el título pero no sabes hacer la cosa, el título no vale para nada. Si sabes hacer la cosa pero no tienes un título, pues deberías pues hacerlo con más razón. Es verdad que los títulos tampoco no son intrínsecamente una mala idea. Un título es una forma también a través de la cual pues no necesitamos investigar o nos permite, nos da señales sobre la capacidad que tiene una persona, dependiendo de muchas otras condiciones, como por ejemplo el título de doctor de teología en la Edad Media, pues indicaba que había pasado una persona por un determinado proceso y entonces sabía hacer ese tipo de cuestiones. Entonces los títulos no es que sean en sí mismos una mala idea, pero el problema es cuando se vuelven pues una justificación por esta forma de credencialismo. Sí, el tema de la educación es muy importante y hay que darse cuenta de que no es gracias al Estado que recibimos educación y que de hecho es ineficiente o no funciona bien o no es con el propósito que mucha gente cree que el Estado da la educación. Pero Uh sería -huh. muy interesante entonces pasar a luego el tema relacionado con la producción de justicia y seguridad, ¿no? Que bueno, esta es la idea de que son bienes que solo pueden ser producidos por el Estado y que necesitan ser garantizados para que luego pueda funcionar todo el mercado, ¿no? Incluso muchos liberales es lo que dicen. Y el argumento que se suele utilizar muchas veces económico para ello es la idea de los bienes públicos, ¿no? Que son bienes que por alguna razón que no permiten exclusión o que benefician a gente por la que no paga, ¿no? Que permiten lo que llaman los free riders, gente que se beneficia sin pagar por ellos, entonces no hay incentivo a producirlos, entonces que el mercado no los produciría, ¿verdad? Pero aquí es muy interesante cuando el que creo que el que mejor lo explica en varios lugares, en su libro de A Theory of Socialism and Capitalism y en Economía y Ética, la propiedad privada, es Hans Hermann Hoppe, que tiene un capítulo hablando de la teoría de los bienes públicos y dice, con, si somos coherentes con la idea, los avances de la economía subjetiva desde que empezó la Escuela Austríaca de Economía, que es la idea de que los bienes no son bienes por ser físicamente lo que son, sino que es porque sirven para satisfacer necesidades y que su calidad de bien depende de la percepción subjetiva o el valor que le asignen a una persona, entonces no podemos hablar de una categoría objetiva de bienes Uh públicos, -huh. ¿no? Y incluso dice, de cualquier cosa se podría beneficiar a alguien que no pague, ¿no? Por ejemplo, si a la gente le gustaría mucho ver calcetines de patitos, por Uh -huh. ejemplo, y si a la gente le gusta mucho eso, entonces si alguien usa calcetines de patitos generaría esta externalidad positiva, ¿no? Beneficiaría eso, pero entonces deberíamos forzar a través del Estado a la producción de muchos calcetines de patitos, ¿no? Y si la gente ve, a lo mejor la seguridad que dice es demasiada policía, no le gusta algo así, puede empezar a verlo como un mal. Entonces ya no es un bien público, es un mal público en todo caso, ¿no? Uh -huh. No hay una categoría objetiva a la cual mencionar. E incluso si la categoría existiera, los recursos son escasos, ¿no? Entonces hay que decidir a dónde asignarlos. Entonces, ¿por qué los asignarías a los bienes públicos y no a otras cosas que la gente mencionaría, ¿no? La seguridad no puede, por ejemplo, la seguridad no puede ser, no solo no puede ser uniforme para todos, sino que a lo mejor la gente dice, yo no pago por la seguridad porque prefiero algo más porque yo no me siento inseguro, ¿verdad? Y eso es algo así. Y bueno, claro, podemos hablar de muchos ejemplos históricos de la provisión privada y libre de justicia y de seguridad. Uh -huh. Sí, con la relación con lo de los bienes públicos, evidentemente la teoría subjetiva del valor básicamente pues destruye toda posibilidad de que haya un bien considerado como bien público, precisamente porque el valor depende de la acción humana, pues el individuo, la persona, pues actúa buscando unos determinados fines y utiliza que considera valiosos y utiliza unos determinados medios que considera adecuados para conseguir esos fines. Pero eso indica precisamente que los fines que consideramos valiosos estamos dando valor nosotros. No está el valor económico no está en la cosa en sí. Por lo tanto, no podemos determinar una categoría objetiva de bienes públicos, que es básicamente lo que dice Hans Hermann Hoppe. Además, la idea esta básicamente es como una versión, intenta mantener una versión, desde mi punto de vista, muy mal planteada de lo que antes se consideraba el bien común, pero el bien común no es una idea de un bien público económicamente entendido. El bien común es un bien espiritual que luego puede tener alguna manifestación materialmente, a través de bienes que se pueden manifestar en recursos escasos.
pero eso implica pues toda una elaboración metafísica de la ley natural y no implica necesariamente lo de la idea de que el Estado tenga que estar proveyendo de bienes y servicios continuamente. Pero en cualquier caso, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con la justificación o con la crítica de Hoppe y de Walter Block y de muchos otros autores de la escuela austríaca al concepto de los bienes públicos y la idea de que incluso teniendo bienes públicos, incluso aunque el concepto fuese correcto, de ahí también se da un salto a la hora de justificar la necesidad del Estado. Porque se parte, primero, tenemos el bien público, si existe, por lo tanto, solo un Estado puede hacerlo. Estos son dos argumentos separados, a veces la gente no se da cuenta, porque en uno estamos debatiendo sobre la característica de un bien, en otro estamos discutiendo sobre quién debe proveerlo. Cuando estamos hablando de que solo el Estado lo va a proveer, se utiliza lo que dijiste tú de la idea del free rider, la idea de que hay gente que no participaría voluntariamente en la provisión de un bien público porque puede beneficiarse sin necesidad de asumir el coste y por lo tanto no se producirá ese bien público en la cantidad necesaria. Y aquí hay una falacia tremenda, porque pueden ocurrir dos cosas. O bien el bien público ese que es necesario para la vida, o bien no se produce en absoluto, o bien se produce eh, en una cantidad suficiente como para resolver el problema del que estamos hablando. Es decir, si se produjese en una cantidad subóptima, que nunca explican cuál es la cantidad Claro, óptima de un bien público, claro, ¿quién determina cuándo es nunca, óptimo? nunca, yo no vi nunca un método concreto a través del cual decir el Estado tiene que ofrecer esta cantidad exacta, que es la cantidad óptima, y explicado por qué. Pero supongamos que hubiese una cantidad mínima. A partir de esa cantidad mínima, entonces se considera que ese bien público ya está ofreciendo las ventajas que necesitamos y que justifican su provisión. Bien, o bien llegamos a esa cantidad mínima, o bien no llegamos a esa cantidad mínima en ausencia del Estado. Pero si llegamos a esa cantidad mínima en ausencia del Estado, ¿para qué necesitamos el Estado? Entonces esa posición no puede sostenerse. La única que podría justificar el Estado es que el bien no se produciría en absoluto. Pero ¿cómo puede ser que el bien no se produzca en absoluto? Si el bien no se produce en absoluto, entonces no hay free riders. Claro. Y si no hay free riders, no podemos justificar la necesidad de que el Estado opere para evitar que haya gente que se aprovecha de un bien sobre el que no participó para su coste. Entonces, como se confunden estas dos cosas, por eso a mí me revientan muchas veces estos argumentos, porque están lógicamente mal elaborados. Son como una forma de confusión. Si tenemos una posibilidad, entonces, el Estado no es necesario porque el bien público se produce de forma mínima. Si el bien no se produce de forma mínima, de tal forma que podemos considerar que no existe, entonces no hay free riders. Mm. En ambos casos, la justificación se cae. Sí, claro, o sea, o sea, teóricamente es una teoría que está como en bancarrota, ¿no? No tiene ninguna clase de justificación, hace muchos saltos lógicos y si se expone no tiene sentido. Incluso luego cuando utilizan sus ejemplos, ¿verdad? Incluso se puede dar ejemplos históricos de que se equivocan, ¿no? Un típico ejemplo de los bienes públicos es la idea del faro, ¿no? Mm. Que bueno, para empezar, el faro se podría perfectamente internalizar los costes si las aguas son privadas, ¿no? Entonces se puede admitir a quién entrar y se paga un poco para eso, ¿no? Pero históricamente se han proveído faros de forma privada. Y bueno, con el tema que estamos mencionando de la justicia y la seguridad, hay muchos ejemplos históricos de formas privadas de producción de seguridad, históricos e incluso actuales, pero que la gente no se da mucha cuenta, ¿no? Igual con el arbitraje privado y las formas privadas de justicia libres que sean en la Edad Media, en Irlanda, en la Irlanda celta y todo esto, ¿no? Correcto. Primero vamos a ver la propia idea del Estado, porque el Estado a lo mejor se podría considerar también como un bien público, puesto que es la cosa que proporciona seguridad y justicia para todos y entonces hay que pues, financiarlo de forma coercitiva para impedir que los freeriders se beneficien de eso. ¿Cómo aparecen los estados? Si los estados es decir, si la cooperación no fuese posible para la producción de bienes públicos en ausencia del Estado, ¿cómo podría la gente cooperar para producir un Estado si el Estado se produjese de forma cooperativa, vamos a suponer, que es la idea de Hobbes o la idea de Locke, la idea del contractualismo, de que la gente se une y dice necesitamos un Estado, entonces hacemos un contrato social, de una forma muy, muy simplificada.
Pero si no fuese posible la cooperación para la producción de bienes públicos en ausencia del Estado, entonces tampoco podríamos hacer el contrato social necesario para la creación del Estado, porque la cooperación es imposible. Y si fuese posible, entonces ya no necesitamos justificar exclusivamente el Estado porque podemos cooperar en ausencia de él. Por lo tanto, el Estado o bien no se puede crear según esta justificación, sería absolutamente imposible, o bien no es la forma de garantizar, la única forma de garantizar la cooperación social. Por lo tanto, una vez más, volvemos a ver que es un argumento completamente absurdo. Y plantea que sí podemos cooperar y después dice que no podemos cooperar y por eso necesitamos el Estado. E incluso lógicamente el Estado por naturaleza es parasitario, ¿no? Vive de lo que expropia o de lo que toma a alguien más. O sea, por definición, lógicamente tiene que ser antecedido por algo a lo que expropiar, ¿no? Un parásito necesita un ser vivo del que vivir antes. O sea, no puede surgir un Estado si no hay algo antes de lo que tiene que extraer los recursos. Tiene que existir necesariamente el mercado y la cooperación antes que el Estado, ¿no? Y si existe el mercado, existen derechos de propiedad. Y si existen derechos de propiedad, no es necesario el Estado para defenderlos. Fundamental, ese punto es fundamental. La producción precede a la depredación. Si yo voy a quitar a través de impuestos a otra persona una cosa, esa cosa tiene que haber sido producida. Un ladrón no podría robar algo si no hubiese alguien que antes produjo alguna cosa sin robar. El ladrón siempre va a ser posterior al productor. Y si el Estado se financia a través de impuestos, eso quiere decir que tiene que quitarle cosas que habían sido producidas anteriormente, eso quiere decir que tiene que haber habido cooperación, que funcionó correctamente, de tal forma que permite un excedente para quitarlo a través de impuestos. Entonces, cuando se utiliza el argumento como que el Estado es fundamental o necesario o la única forma de garantizar semejante cosa, ese argumento se cae por su propio peso. El argumento podría funcionar si dijese que mejora las condiciones. Yo no estoy diciendo que lo haga, estoy en contra, pero quiero decir que lógicamente se podría decir, no, la cooperación es posible, hay otras formas alternativas, pero el Estado mejora, ofrece mejores servicios. Y entonces, a partir de ahí, tendrían que buscar otra justificación para decir que eso, pues, implica la necesidad del uso de la violencia para cobrar impuestos. Pero no es el argumento que se suele utilizar. El argumento que se suele utilizar es, si no tenemos un Estado, si no tenemos estos servicios públicos, no se produciría. Entonces es un argumento completamente ilógico, precisamente porque la cooperación tiene que preceder a la imposición coercitiva de determinadas medidas. Claro. E incluso si nos salimos ya del lado teórico, ¿no? Y demostrar lógicamente que no se puede, si nos vamos históricamente, si definimos el Estado como un monopolio de la violencia o de la toma última de decisiones y de cobro de impuestos, no siempre ha existido, ¿no? O sea, de hecho, el Estado moderno quizás lo podemos dar fecha en 1648, fin de la guerra de 30 años, todo eso, al menos. Con la paz de Westfalia, más o menos. Sí, más o menos. Y antes de eso, en la Edad Media Europea, existían muchas formas de provisión de justicia y de seguridad que eran privadas, ¿no? Y habían muchas formas de acudir a diferentes jueces. La justicia solía ser más restitutiva, más que de pena, y no hablábamos necesariamente de crímenes contra el Estado, sino que simplemente eran asuntos privados y se recurría a arbitraje privado. Sí, un problema que existe con la definición del Estado es que el Estado a veces se utiliza de una forma tan amplia y tan general como abarcando toda la historia de la humanidad sin entrar en especificar sus condiciones específicas. A veces se habla simplemente de Estado como, entre comillas, cualquier forma de comunidad política. Autoridad. O autoridad. Y eso también es una falta de precisión muy grande. Históricamente se puede comprobar lo que dijiste tú, que hubo un montón de la Edad Media, muchos especialistas, la mayor parte de los especialistas y expertos en la historia de la Edad Media, aceptan que no era una situación estatal, no había monopolio de la fuerza que adquiría la idea de soberanía. Y de hecho la idea de soberanía se empezó a desarrollar a través de la obra de teóricos como Jean Bodin y pues luego Hobbes, que es el más representativo, pero fue una cosa que se fue desarrollando históricamente. No existía un único ente que tomase todas las decisiones en el mismo territorio. Había múltiples poderes, a veces estaban en competencia, a veces cooperaban, pero cada uno tenía un ámbito propio de actuación. Pero además, ya ni siquiera tenemos que recurrir a la historia. En la actualidad también existe anarquía y demostraciones de que la anarquía funciona. Y eso lo saben, por ejemplo, los teóricos de las relaciones internacionales. Los teóricos de las relaciones internacionales hablan más de anarquía que los anarcocapitalistas.
uno de los conceptos fundamentales en relaciones internacionales es la idea de la anarquía internacional. ¿Y qué quiere decir esto? En el mundo no existe un único Estado. No hay un monopolio de la fuerza que tome las decisiones para todos los habitantes de la Tierra, sino que existen distintos monopolios en competición unos con otros. Si realmente necesitásemos un Estado para garantizar la seguridad y la justicia, la única opción posible tendría que ser la creación de un Estado mundial, porque el mismo problema que se produce en relación con lo de la falta de cooperación en ausencia de un monopolio se va a producir a nivel global. Entonces, primero podemos comprobar que no es verdad que únicamente haya conflicto en ausencia de un monopolio global. A veces hay conflicto, a veces hay cooperación. Entonces, aquí ya tenemos una refutación plenamente que está ocurriendo a día de hoy sobre la idea de la necesidad de un monopolio para la resolución de los conflictos. Claro, o sea, podemos así reducir al absurdo y la idea, muchos países pueden convivir, digamos, los estados de diferentes países sin estar en guerra, entonces también podríamos ir secesionando eso hasta llegar a un nivel individual, ¿no? La conclusión lógica de lo contrario sería, como dices, el estado mundial. E incluso actualmente, si mal no estoy, la única guerra realmente entre estados que existe es lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pero el resto de guerras no son entre estados. Y además tenemos que mencionar que, claro, dirías, pero bueno, a veces hay guerras entre estados, lo cual, claro, no se puede evitar que a veces surjan pequeños conflictos, pero los estados tienen una tendencia a la guerra que no existe en la provisión privada y libre de seguridad, porque la provisión privada de seguridad libre tiene que ver con las contribuciones voluntarias, ¿verdad? Y la gente no financiaría porque se encarecería mucho el precio, no financiaría ninguna forma de guerra privada. Los estados, como se financian coercitivamente y a través de impresión de dinero y de impuestos, pueden financiar todas sus actividades belicosas, ¿no? Toda la guerra. Además de que, claro, como el Estado expropia, digamos, es un juego de suma cero. Solo puede haber un monopolio territorial de la violencia en cada territorio. Por definición, no pueden haber dos. Entonces, mientras que las compañías privadas o la provisión privada, no necesariamente con compañías, con jefes, clase de alguna aristocracia natural o lo que sea, compiten, pero compiten, digamos, es una competencia cataláctica o de mercado, ¿verdad? Los estados realmente tienen un juego de suma cero en el que compiten violentamente, ¿no? Y por eso existe una tendencia a la guerra. Sí, bueno, una de las cosas características es, si yo conquisto tu territorio, me quedo con tu botín. Y entonces yo tengo un interés, si soy más fuerte que tú, pues en conquistar tu territorio y obtener todos los recursos que tú controlas. De hecho, según los teóricos que podemos agrupar en lo que se conoce como la teoría predatoria del Estado, dicen que básicamente el Estado aparece de esa forma, como grupos de bandidos que intentan obtener el monopolio de un determinado territorio, normalmente de poblaciones pacíficas, como agricultores, para pues, consumir el excedente de sus recursos, amenazando con la fuerza y la violencia a esos productores. Y compiten después con otras bandas de ladrones y eso sería como una forma de guerra para la producción de estados. Eso ocurre también pues, cuando los estados están más desarrollados, tienen incentivos mucho más claros para promover pues el uso de la violencia. No quiere decir que eso vaya a ocurrir siempre y depende de las circunstancias históricas, depende de muchas condiciones, depende también de características culturales o de tradiciones que se hayan seguido en un determinado lugar o de si hubo conflictos muy graves en el pasado, que eso pues va a provocar en la memoria de la gente una reticencia durante algunas generaciones, una o dos generaciones, a volver a apoyar un conflicto semejante, pero los incentivos existen y están ahí y dieron lugar pues a conflictos que provocaron pues millones de muertos, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y bueno, la misma idea de que haya un monopolio de la justicia, ¿no? Y de la seguridad, naturalmente hace que sea mucho más ineficiente, ¿no? Porque es un monopolio y además financiado coercitivamente, no voluntariamente, entonces se hace mucho más ineficiente. De hecho, incluso por eso hemos podido ver un resurgir en Estados Unidos y en otros lugares de arbitraje, de formas privadas de arbitraje y todo eso, y de buscar resolver conflictos sin acudir al Estado, porque es un proceso burocrático extremadamente largo y que además termina muchas veces dando veredictos en favor al Estado. E incluso ya que el Estado es el monopolista siempre y no hay competencia, suele perseguir con mucha más diligencia crímenes contra el propio Estado, ¿no? Persigue más una evasión de impuestos que un asalto en la calle.
¿no? O este estilo de cosas. Si es contra el Estado, lo persigue con mucha más fuerza, si no, no lo hace y no tiene competencia que le impida hacer eso. Correcto, pero además es que ni siquiera la mayor parte de los estados tienen un verdadero monopolio. Pretenden tenerlo y luego pues tienen todos los problemas que tú destacaste, pero no se produce en la mayor parte de los casos de forma real. Por ejemplo, en la inmensa mayoría de los estados no controlan todo su territorio ni son capaces de imponer la resolución de conflictos en todo su territorio de la forma que ellos quieren y aparecen otras formas alternativas para la resolución de conflictos. Los teóricos de un paradigma que no tiene que ver con el anarcocapitalismo, pero tiene muchos puntos en común, que se llaman los teóricos de la estatalidad limitada, apuntan que el 80% de la población mundial viven en estas zonas de lo que ellos llaman estatalidad limitada, es decir, donde el Estado tiene poder, pero no un poder para controlar su territorio de forma completa. Entonces, en países, pues a lo mejor del tercer mundo, en países donde no hay una tradición de estatismo tan clara, pues aparecen múltiples formas no estatales de resolución de conflicto que funcionan mejor que las formas estatales. Lo que ocurre también, una vez más, es que para confundir, no sé si es una forma deliberada, pero se produce una confusión sobre la necesidad del Estado como proveedor de servicios, porque se suelen utilizar siempre los ejemplos de los estados que funcionan mejor, como un ejemplo de la necesidad del Estado. Pero no los ejemplos de los estados malos, los que funcionan mucho peor, bueno, malos para mí son todos, pero de los peores, se habla de ellos como si fuera una cosa rara, una excepción, y sin embargo son mucho más. Entonces, por ejemplo, en países como Afganistán, la mayor parte de las decisiones no se toman de forma estatal. La mayor parte de la resolución de conflictos se hace a través de organizaciones privadas. Nos puede gustar o no, nos puede parecer pues, que sus tradiciones o su religión o su cultura pues, no nos gusta, pero el hecho es que los conflictos los resuelven ellos y no los resuelve el Estado central. Y por cierto, en Afganistán, estos que no tenían pues, una organización estatal fueron capaces de derrotar al ejército supuestamente más poderoso de la Tierra. O sea que también serán capaces a lo mejor de hacer algo efectivo, porque lo demostraron pues, al derrotarlos después de una guerra de guerrillas de más de 20 años. Claro. Bueno, aquí mismo en Guatemala tenemos el ejemplo en el interior, muchos lugares a donde no llega el Estado y hay muchas comunidades indígenas y pueblos en el interior que tienen sus propias formas de arbitraje y de resolución de conflictos, porque el Estado muchas veces no llega ahí y menos mal el Estado no llega ahí, ¿no? Porque si llegara ahí, destruiría un poco todo ese orden y las cosas funcionarían peor, pero incluso la mayor criminalidad en Guatemala se ve en el lugar en el que está el Estado, que es la ciudad, ¿no? En la capital. En la capital, exacto, es donde... Correcto. Por ejemplo, parece como que hay más criminalidad en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, que en Quetzaltenango, que es más pequeño, aunque también dicen que está subiendo la criminalidad en Quetzaltenango, pero hay más criminalidad en Quetzaltenango a lo mejor que en Totonicapán. Entonces es muy curioso que, pues si es tan necesario, no parece como que las condiciones no encajan con lo que diría la teoría. Además, es verdad también que hay toda una constelación de instituciones en Guatemala que son muy interesantes y que a veces pues, funcionan de forma sustitutiva, es decir, sustituyendo bienes que el Estado no provee, o a veces funcionan de forma confrontativa contra el Estado, es decir, pues protestan o evitan determinadas acciones que realiza el Estado. Otras veces actúan de forma cooperativa, es decir, a lo mejor obtienen financiación estatal, pero realizan ellas mismas las acciones o los proyectos o los programas, y otras veces actúan de forma cooptativa, es decir, el Estado intenta cooptar estas organizaciones y pues integrarlas más o menos dentro de la estructura del Estado. Pero hay ejemplos donde la resolución de conflictos se basa fundamentalmente en una serie de instituciones que tienen mucho más contacto o conexión con la realidad social local de su comunidad y que pues tiene mayor resultado en la reducción de conflictos o la reducción de violencia. Sí, sí. Y bueno, incluso ahorita con lo de la capital y todo esto que mencionamos, me hizo pensar en la idea de que
no hay ningún lugar en el que el Estado esté más presente que en las cárceles, ¿no? Y las cárceles no son precisamente un ejemplo de buena organización y de un lugar seguro, ¿no? Al contrario, es el lugar más inseguro que puede existir. Y entre más nos alejamos de la presencia del Estado, menor criminalidad vemos, ¿no? Porque si el Estado fuera el que provee la seguridad y que permite que la gente viva y coopere en paz, en teoría las cárceles deberían ser los lugares con mejor forma de cooperación, pero para nada, ¿no? Y no debería haber drogas en Sí, las cárceles, y creo que hay que drogas. hay Y, muchas drogas, sí, ¿no? pues es increíble. Entonces, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo aparecen las drogas cuando tienes completamente a todos los presos rodeados por policías y por cámaras y por violencia, bueno, por el monopolio, el aparato de la violencia del Estado? Entonces, evidentemente, y se ve claramente que los argumentos no funcionan. Y de hecho, eso lo estudia, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho de David Scarbeck, que se llama The Social Order of the Underworld, donde analiza cómo se organizan los presos en las cárceles americanas. Y él hablaba además de que los presos, para evitar conflictos entre ellos y reducir la violencia, no recurrían a los guardias, porque los guardias eran corruptos o les daba absolutamente igual. Entonces, antes de los años 70, en Estados Unidos apareció un código que es una forma de orden espontáneo que se llamaba el Código del Convicto, que decía cuáles eran las formas generales de comportamiento que tenían que tener los reclusos para comportarse entre ellos, y era una forma pues de comportamiento general. Entonces, por ejemplo, también establecía que a lo más bajo de lo más bajo, es decir, los violadores, por ejemplo, pues a ellos sí que se les podía pegar y se les podía maltratar porque eran pues las ratas más grandes que había en la sociedad. Pero entre los demás había como una serie de normas de comportamiento que seguían. Y eso podía funcionar porque la población reclusa en esa época no era tan grande. Entonces, dentro de una cárcel era posible conocer el comportamiento de las otras personas. Aquellos que no se comportaban de acuerdo con el código del recluso, pues sufrían sanciones en forma de boicot social. Esto cambió cuando se incrementó la población carcelaria, sobre todo pues como producto de la guerra contra las drogas en los años 70. La población, los reclusos, pues incrementó de una forma extraordinaria. De hecho, Estados Unidos es el país con mayor número de presos, me parece, en todo el mundo, proporcionalmente. Y pues, ¿qué hicieron los presos para intentar resolver conflictos cuando ya no podían centrarse simplemente en la reputación? Pues, según Scarbeck, así fue como aparecieron las bandas carcelarias. Las bandas como la Black Guerrilla Family o la eh, Mexican Mafia o la Hermandad Aria. Y estas organizaciones tienen sus propios reglas de conducta, algunas tienen incluso cosas parecidas a constituciones y establecen reglas de comportamiento y también formas de relacionarse con las otras bandas. A veces también van a la guerra, pero a veces resuelven conflictos para garantizar que haya un mercado, sobre todo el mercado de drogas. Entonces, esa forma de resolución de conflictos aparece también de forma pues, espontánea, y estamos hablando, pues supuestamente son las personas más violentas y menos fiables y menos recomendables en la sociedad. Sin embargo, dado que los guardias no son capaces de garantizar ese orden, ellos buscan su propia forma de orden. Ya, sí. Y bueno, por ligar esto además con todo lo que hemos hablado antes, hay una gran, o sea, bueno, diría correlación, pero es una causalidad realmente entre el aumento gigante de la criminalidad en los últimos 100 años en general, 80 años, junto con el crecimiento del estado del bienestar, ¿no? Y es que el estado del bienestar, de nuevo hablamos cuando hablamos de la educación, destruye lazos familiares, adoctrina todo esto, seguridad social, reduce la preferencia temporal, también destruye el lazo familiar, todo eso. Y cuando la preferencia temporal es más, perdón, dije reduce, aumenta la preferencia temporal, ¿no? Ajá, Cuando la preferencia temporal es más alta, es decir, que hay una mayor orientación al presente, ajá, ¿no? Hay más incentivo para cometer crímenes, porque el crimen es una actividad de alta preferencia temporal, es una actividad de prefiero el beneficio presente de lo que inmediato. robo frente a la posibilidad de un castigo futuro, ¿no? Ajá, Entonces, también todo este estado de bienestar aumenta enormemente la criminalidad, ajá. lo cual incluso le puede interesar al Estado si genera división y puede luego incluso justificar más su propio monopolio de la violencia, ¿no? El estado del bienestar, la educación pública, estos bienes que supuestamente no pueden ser proveídos de forma privada, la salud incluso, todo esto, aumentan enormemente la criminalidad y luego
dice, claro, la criminalidad es muy alta, necesitamos aumentar nuestra provisión de seguridad, ¿no? Y necesitamos aumentar la fuerza del Estado, y se justifica a sí mismo con esto gracias a la producción de estos bienes que supuestamente no podrían ser proveídos de forma privada. Sí, de hecho, pues eso que dijiste tú de cómo la exacerbación de conflictos sociales es algo que puede ser o bien buscado deliberadamente o bien, aunque no se busque deliberadamente, que beneficia también al aparato estatal, porque es una estrategia clásica, es la estrategia clásica de divide y vencerás. Lo utilizaron los imperios siempre, lo utilizaron los españoles, por ejemplo, en la conquista de América, lo utilizaron los romanos, lo utilizaron los británicos en la India, la idea de que si tú tienes grupos de personas y tienen conflictos entre ellos, exacérbalos. Y tú te presentas también, pues, te puedes presentar, o bien puedes conquistarlos, o bien puedes presentarte como una tercera parte imparcial que va a mediar entre esos conflictos. Eso también hace que se promuevan teorías que en general presentan o promueven la desconfianza entre organizaciones sociales. El feminismo radical es una de estas, porque, por ejemplo, al presentar una desconfianza radical entre los hombres y las mujeres, al presentar a las mujeres como sistemáticamente oprimidas, la clase de las mujeres por la clase de los hombres, esto va a tener consecuencias muy erosivas, por ejemplo, para la institución familiar. Y a la vez, la institución familiar es importante para mantener a la gente, por ejemplo, económicamente más autónoma, que tengan mayores capacidades. Cuando tienes una red social más amplia, vas a ser pues más autónomo porque del Estado, quiero decir, porque no dependerás de sus programas sociales, tendrás más formas a través de las cuales pues garantizar que no vas a acabar en la indigencia. Sin embargo, cuando se atomiza la sociedad, las personas generalmente van a depender mucho más del Estado. Entonces, todas estas teorías que plantean esos conflictos tienden a atomizar a la sociedad para hacerlas más dependientes del Estado. Sí, bueno, no, muy, muy interesante. Y creo lo más importante, creo que igual retener de todo esto, ¿no? Es que el Estado, primero, no tiene ningún interés en proveer estos servicios que supuestamente se le atribuyen como que el único que los puede proveer, no tiene interés en proveerlos correctamente, sino que tiene un interés propio, porque al final el Estado es un grupo de personas que detiene el monopolio de la violencia y está buscando un interés propio, no es nada abstracto que actúen en pro del bien común, ¿no? Y todos los bienes que supuestamente tiene que producir él los utiliza precisamente para fortalecerse, para manipular y para fortalecerse en todo momento, ¿no? Y no hay ninguna razón por la que estos bienes no puedan ser proveídos de forma privada. Incluso han sido proveídos de forma privada históricamente. Actualmente también hay formas de provisión privada eludiendo de alguna forma al Estado y se podemos demostrar teóricamente que sería muchísimo más eficiente producirlos de esta manera. Sí, sí, correcto. Bueno, entonces muchas gracias, Dani. Es un placer tenerte aquí y con eso terminamos. Es un placer. Bueno, recuerden también que nos pueden seguir en Guate Libre, en C Libre, que son las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Y bueno, estén al tanto para próximas conversaciones que tengamos.